Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo foro virtual organizado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, titulado Repensar y fortalecer el trabajo docente, experiencias en la pandemia y aprendizajes para el futuro. Esta mañana nos acompañan desde Argentina la doctora Karina Kaplan, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Muy buenos días, doctora. También el sociólogo Emilio Tenti, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina. Buen día. El doctor Alberto Arnaud, profesor investigador del Colegio de México. Buenos días. Y la doctora Etelvina Sandoval, comisionada presidenta de Mejoredu, la Comisión Nacional para la Mejora Educativa. Buenos días, doctora Etelvina. Todos ellos especialistas en políticas públicas, docentes, convivencia escolar y trayectorias educativas. El foro tendrá una duración estimada de 90 minutos y tendremos una secuencia de 2 bloques. Cada uno de ustedes tendrá una participación o intervención de 7 a 9 minutos. En nuestra primera parte abordaremos el tema la experiencia de los docentes ante la pandemia del COVID-19. En la segunda parte, repensar el futuro, revalorización y fortalecimiento del trabajo docente. Así que iniciamos. Muy buenos días. En este primer bloque vamos a hablar sobre la experiencia de los docentes ante la pandemia del COVID. ¿Cómo podemos hacer un acerca del trabajo docente en esta fase? Y quisiéramos que nos dijeran desde su perspectiva cómo han afrontado los docentes los retos que planteó el confinamiento de sus distintos contextos de trabajo, qué nos enseña esta experiencia, cómo se ha resignificado el trabajo docente, qué retos tenemos y qué tendría que permanecer o cambiar. Para empezar, le damos la palabra a la doctora Karina Kaplan. Adelante, doctora. A todos, gracias Oralia, un placer enorme estar aquí junto a colegas tan prestigiosos, convocados por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación del Gobierno de México, país al que me une una larga historia personal, académica, así que un agradecimiento enorme por la invitación. Y respecto de los docentes voy a hablar como tal, como docente, porque soy profesora universitaria y estamos todos en Argentina en un contexto de experiencia inédita docente. Es la primera vez que sufrimos en el corto plazo una pandemia y una situación de aislamiento social preventivo obligatorio, por lo tanto estamos en nuestras casas dictando materias, dictando cátedras en las universidades, y me voy a referir justamente al rol docente del sistema educativo, que me parece que es central en este contexto. Los docentes, una vez más, los argentinos, los mexicanos, los docentes de toda la región y de todo el mundo están demostrando que son los actores principales de las prácticas educativas, se han puesto al hombro la situación. Nosotros en Argentina apenas habíamos iniciado el ciclo escolar, el ciclo académico, y ya tuvimos que interrumpirlo, y sin embargo hay políticas e iniciativas institucionales que tienen que ver con la continuidad pedagógica. Entonces, mi obsesión es intentar pensar juntos cómo hacer para lograr proximidad pedagógica, proximidad afectiva, proximidad en el vínculo, en contextos de distanciamiento físico. Porque considero que la escuela, la institución educativa, sigue siendo sin paredes una institución, sigue siendo una experiencia escolar la que estamos transitando, y considero que es aquella que genera lazo social. De hecho, nosotros vivimos en países que hay unas desigualdades bien importantes entre los estudiantes, entre los docentes, en general, en toda la población, y justamente la escuela tiene un horizonte igualador. Y una de las cuestiones que se pone en tensión, y justamente necesitamos reflexionar juntos, es cómo hacer para, en estos contextos donde la desigualdad se agudizan las condiciones desiguales en que los niños, las niñas, los jóvenes transitan la escolarización, no solo por formas de capital familiar,
desigual con el que ya ingresaban a la escuela, sino también capital tecnológico. Es decir, hay muchos niños, muchos jóvenes en Argentina que no tienen acceso a tecnología que implicaría toda esta educación que se ha virtualizado de hecho, que no nos propusimos hacer educación virtual, sino que terminó siendo virtual. Entonces, ¿cómo acercar esa brecha tecnológica, sociofamiliar que existe? Porque una de las preguntas es cómo hacemos para volver menos desiguales en este contexto en donde, como les decía, la desigualdad se va agudizando, se va acrecentando. Entonces, ¿cómo generar lazo con los estudiantes? ¿Cómo mantener a los estudiantes activos en esta experiencia? ¿Cómo hacer para estar disponibles desde el punto de vista de la escucha, desde el punto de vista del acompañamiento? Eso me parece que es uno de los grandes desafíos de este tiempo que tenemos todos los docentes de todos los niveles educativos. Muchas gracias. Pues le vamos a pedir a la doctora Etelvina Sandoval que nos dé su opinión sobre este tema que estamos abordando, sobre la experiencia de los docentes ante la pandemia. Muchísimas gracias. De verdad también por poder hablar de esto. Quisiera también coincidir aquí con Karina en el asunto de lo inédito y lo inesperado de esta situación. Y la primera premisa que yo quisiera poner aquí sobre la mesa es la participación comprometida de los maestros desde sus particulares condiciones de trabajo. Me parece que eso es importante de resaltar. Estamos nosotros, por ejemplo, en una diversidad de condiciones de trabajo de las que ya hacía mención Karina. Hay una diversidad de condiciones de trabajo docente en un país pues tan amplio y diverso como es México, ¿no? Estamos hablando de más de 2 millones de docentes, 36 millones de estudiantes y hay una gran cantidad de escuelas y en ese sentido tendríamos que pensar en que al hablar del maestro estaríamos hablando de los maestros en general y de distintas experiencias educativas que se han generado. No hay una sola. Hay una política, desde luego, que la Secretaría de Educación Pública puso en marcha también en la inmediatez para sostener este vínculo con los estudiantes y buscar alternativas para poder sostener la educación a distancia. Una educación que permitiera mantener lo que Karina ha llamado este lazo educativo, que en los maestros se ha convertido en un lazo pedagógico y que cada uno de ellos ha utilizado las distintas variantes que la Secretaría de Educación Pública puso a servicio de los maestros, desde lo que fue una plataforma para dar clases en línea, la televisión educativa, y después diversificó esta oferta en términos de televisión en línea, cuadernillos, materiales para poder llegar a las escuelas. Entonces podríamos decir que había un sostén y que cada uno de los profesores lo fue tomando dependiendo también de sus condiciones. Entonces sí se reconoce este trabajo para mantener un vínculo de contacto con los estudiantes a través de distintas innovaciones, y con las particularidades del caso, cada maestro lo fue tomando. En primer lugar, nosotros aquí quisiera recuperar también voces de los maestros, ¿no? Nosotros desde la Mejor Edu, que así le llamamos a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, hicimos una revista que le llamamos Educación en Movimiento. Esta educación en movimiento trataba de recuperar precisamente las experiencias que los maestros estaban desarrollando en sus distintos contextos. Y entonces teníamos experiencias muy disímbolas desde aquellos maestros rurales o aquellos maestros que trabajan en grupos multigrados, en comunidades alejadas, cuya preocupación fundamental era poder mantener el vínculo pedagógico, pero además el vínculo afectivo con sus estudiantes. Cómo no dejar a los niños
y poder remediar desde la posibilidad que ellos tuvieran esta distancia y esta separación, de tal manera que tenemos iniciativas de maestros haciendo cuadernillos, tal vez no les llegaban, o repartiendo los cuadernillos que la Secretaría de Educación Pública mandaba casa por casa, contactándose con los niños a través de WhatsApp para decirles mañana voy a ir y dejarles el cuadernillo en el patio de su casa y recoger la tarea de la semana, ¿no? Es decir, los maestros en términos de poder estar cerca de sus maestros. Incluso hay una que me llamaba mucho la atención porque decía que el coronavirus, que tenía un co, era también un co de corazón. El corazón que los maestros estaban poniendo en juego para poder tener este acercamiento con sus niños. Y desde luego encontramos distintas experiencias también de maestros citadinos, que sí podían acceder a la plataforma, pero que tenían ellos que innovar, es decir, no les parecía que lo que estaba en la plataforma era suficiente para poder atender a sus estudiantes, porque además ellos los conocen perfectamente, saben lo que los estudiantes requieren. Entonces ellos hacían sus propios videos, aprendieron a manejar tecnologías, los maestros más jóvenes, por supuesto, a manejar tecnologías, a comunicarse. Creo que el vínculo es lo que estuvo presente y la disposición de los maestros para poder sacar adelante a sus estudiantes en los distintos niveles. Desde luego, más complicado, y la semana pasada lo veíamos, más complicado en educación media, donde los jóvenes tienen otros intereses, donde hay más dispersión, donde es muy difícil la comunicación en términos de las tecnologías, pero creo que eso es lo que tendríamos que recuperar. Entonces yo diría, ¿qué cuestiones podríamos pensar? En primer lugar, me parece que esta experiencia nos lleva, desde luego, en primer lugar, a reconocer el trabajo de los maestros, pero yo señalaría algunas cuestiones. En primer lugar, hay que repensar el currículum, ¿no? El currículum es un currículum muy sobrecargado. O sea, sé que los maestros lo adaptaron. E incluso hay una maestra que escribió y que dijo, es la primera vez que me he sentido libre como docente de ser y hacer en este periodo, sin que de alguna manera haya requerimientos y exigencias de las autoridades educativas. Es decir, esta posibilidad de crear, esta posibilidad de construir, es importante recuperarla, y recuperarla sobre todo para pensar en un currículum que esté menos sobrecargado, un currículum que sí tenga los conocimientos necesarios, pero que no sea tan sobrecargado. También creo que podríamos pensar en esta separación por materias de secundaria. Los maestros de secundaria, 11 maestros que dan clase a niños de 11 a 13 años, se imaginan en poder mantener este vínculo con ellos. Entonces, en algunas escuelas se ponían de acuerdo para que uno solo diera matemáticas un día, otro diera español, otro diera historia. Es decir, había iniciativas de los maestros porque ese currículum de secundaria sobrecargado no les permitía tener esta posibilidad de acercamiento con los muchachos de una manera que pudiera ser razonable también. Yo diría como otro punto la importancia de liberar el trabajo administrativo de los maestros. Esto que les dije a aquella maestra que dice, por primera vez me sentí libre de no tener que estar entregando cosas, sino poder sacar mis iniciativas. Creo que también tendríamos que pensarlo para el futuro y sería tal vez para el siguiente bloque. Muy importante potenciar, pero también apoyar el compromiso social que los maestros han dado. La otra cuestión es el apoyo de las familias, la participación de los padres, que también es digno de reconocer en esto, con todos los problemas que esto trajo, porque es sobrecarga de trabajo para las mamás o dificultades para las madres para poder atender a los niños. También recuperar cuáles fueron las experiencias pedagógicas que vivieron y reivindicar sobre todo esta construcción de un conocimiento y de un pensamiento en común. Me parece que son algunas de las cuestiones que yo diría como generales de esta experiencia. Desde luego que es una experiencia múltiple, hay de todo, hay de todo. Nosotros quisimos traer aquí algunas de las voces de los maestros que son muy ejemplificativas de la manera como ellos
trataron de resolver, sí con apoyos institucionales, desde luego, pero en un sistema educativo tan grande, estos apoyos institucionales también tienen los límites, pero tienen la otra gran ventana, que es los sujetos que hacen uso de ellos y que los resignifican. Gracias. Muchas gracias, doctora Telvina. Dos puntos interesantes. Han coincidido en la diversidad, en la desigualdad y en dos dimensiones también muy importantes, hablando de los niveles educativos y de las políticas educativas y al futuro que podemos ver. Emilio Tenti, maestro, por favor, su opinión. Buenos días a todos, buenos días a los amigos y colegas prestigiosos que me acompañan en esta pequeña gesta, en esta mesa, en esta conversación. Es bueno tener conversaciones y no conferencias. La conversación es más dinámica, más activa, más interactiva, así que muy agradecido a Telvina, a Mejoredu, a todos los funcionarios y técnicos que han colaborado para armar esta mesa. Así que bueno, yo solamente tengo algunas consideraciones sociológicas muy provisorias, porque vivimos en un momento de mucha incertidumbre. Lo que yo pude pensar y escribir hace 20 días, hoy en día lo escribiría de otra manera, porque los acontecimientos cambian aceleradamente. Este proceso todavía ni siquiera sabemos cómo comenzó, no sabemos cuáles son los impactos reales, tenemos algunas hipótesis, indicios, huellas, rastros. No sabemos cómo va a terminar y no sabemos qué consecuencia va a tener para el mal funcionamiento de la sociedad y en especial del sistema educativo. Así que con mucho pudor voy a atreverme a plantear algunas primeras impresiones, pero estoy dispuesto a desecharlas y cambiarlas en cualquier momento. La primera cuestión, no quiero repetir lo que ya se dijo aquí, muy interesante. Yo creo que esta es una buena ocasión para que la sociedad valorice el papel de la escuela y el rol de los docentes. Los docentes han sido una categoría ocupacional, profesional, como le quieran llamar, una categoría laboral muy denigrada, muy asediada, muy criticada, castigada de ciertos polos del pensamiento y de la política de centro derecha o neoliberal, como lo quieran llamar. Ha habido toda una política de denigración de la docencia como profesión y también de los docentes, de las organizaciones colectivas que representan de los profesionales aliados de la educación. Así que esto es bueno para que recordemos, cuando las cosas dejan de funcionar, ahora percibimos más el valor de estas cosas. Nos estamos dando cuenta ahora que la escuela tiene una serie de privilegios y monopolios, que solo una institución como la escuela, con agentes especializados como son los profesionales de la educación, pueden acometer en forma masiva, facilitar la apropiación de conocimientos complejos fundamentales en todos los miembros de una generación. Solo lo puede hacer una institución como la escuela, con su tiempo, sus espacios y sus especialistas. Eso no lo puede hacer la familia. Siempre suelo decir que ni siquiera un matrimonio de ingenieros puede enseñar matemáticas a sus hijos. En primer lugar, porque no basta saber matemáticas, sino que hay que saber didáctica de la matemática, pedagogía de la matemática, y además porque hay que tener tiempo. Si los padres son profesionales, están implicados en el mercado de trabajo. Y ahora nos damos cuenta que el aprendizaje requiere del auxilio de estos especialistas. También nos hemos dado cuenta que la escuela también cumple otra función muy importante, que es cuidar de los chicos. ¿Quién se encarga de las nuevas generaciones cuando el papá y la mamá estén incorporados al mercado de trabajo? ¿Quién se encarga ahora de los niños? Esto es un grave problema que nos damos cuenta cuando había huelga. En los momentos de huelga, las familias se preocupaban no tanto por el aprendizaje, sino porque no sabían qué hacer, dónde dejar a sus hijos. También esto es muy importante, es una función muy importante en las sociedades modernas, por los cambios en la estructura de la familia, por los cambios, por los procesos de liberación de la mujer, de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. El tema de la guarda de niños es muy importante. Y en tercer lugar, el niño necesita a sus pares, necesita interactuar con sus iguales. Yo tengo nietos que están sufriendo, ¿por qué? Porque no pueden ir a la escuela, porque no pueden jugar con sus amiguitos. El niño necesita de sus pares para desarrollar la autoestima, para despegarse de los lazos primarios, domésticos, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, ojalá esto sea una ocasión entonces para revalorizar socialmente la tarea de los profesionales de la educación. Bueno, lo que yo quiero decir tiene que ver con el impacto que ha tenido esta situación sobre el trabajo docente. Yo creo que el impacto es tremendo. Ya se habla de que los docentes nos hemos visto, porque yo también estoy ejerciendo la docencia en el nivel superior, nos hemos visto obligados a reconvertirnos a marcha forzada y sin tener las capacidades, en el caso mío no un problema de aparatos, sino de las capacidades, las competencias para usar estos aparatos para desarrollar una oferta educativa
a distancia. Nos hemos visto obligados a reconvertirnos con todos los niveles de sobrecarga que esto significa. Se habla ya de sobrecarga, de agobio de la tarea del docente. Yo tengo alumnos docentes en una maestría, alumnos de la maestría que son docentes en ejercicio que están viviendo estas tensiones, tendrán que estar en el hogar, atender a sus hijos, atender a sus alumnos y, para colmo, tener que estar cursando a distancia una maestría en formación docente. Bueno, esto es lo primero que hay que destacar, que esto es una demanda, eso ha colocado el trabajo docente en otra dimensión. Yo suelo decir que el trabajo docente es de por sí ya un trabajo particularmente complejo. ¿Por qué? Porque al docente, a diferencia de otros profesionales, nos cambian aceleradamente y a veces en forma muy brusca los problemas que tenemos que resolver. Cambian los niños, cambian las familias, cambian las culturas, cambian los medios masivos de comunicación, cambia el conocimiento y a veces vienen los gobiernos y las políticas educativas que te cambian el currículum, que te vuelven obsoleto por decreto porque te cambian un contenido, te cambian el contenido de la matemática y por decreto miles de docentes se vuelven obsoletos. Cambian, por ejemplo, con la introducción del celular en la escuela, con las nuevas tecnologías y no hay conocimiento que aguante, es decir, no hay conocimiento docente que alcance a resolver los problemas que en forma cotidiana se les presenta en forma renovada. Este es un problema, pero el docente está obligado permanentemente a estar inventando nuevamente soluciones para estos problemas nuevos que permanentemente se le presentan. Yo suelo comparar el trabajo docente con el de los médicos. Yo creo que se han visto menos afectado el trabajo de los médicos que el trabajo de los docentes en esta crisis. Porque si bien uno puede decir que este virus es un virus novedoso, pero es de la familia de los virus. Y los médicos han dado muestras que han sido capaces de combatir el virus. No nos olvidemos que la mayoría de los enfermos, de los contagiados, se curan. Y se curan con los conocimientos que ya la medicina y los médicos poseen. Porque los virólogos, los infectólogos, los especialistas en terapia intensiva, los enfermeros, tenían un conocimiento que les permitió gestionar, administrar y resolver este nuevo problema. Que es parcialmente nuevo, no es totalmente nuevo. Los problemas con los que se enfrentan los docentes hoy son totalmente, radicalmente nuevos. Las condiciones que deben realizar sus trabajos son completamente nuevas. Entonces, yo quisiera ver un poquito, compartir con ustedes algunas de estas, de los impactos que tienen. Justamente Karina hablaba de que acá en Argentina nos tocó justo al inicio del año escolar, cuando los docentes recién estábamos empezando con nuestra actividad, donde lo primero y lo más importante era constituir los grupos, integrar a los grupos. Yo tuve una sola clase presencial con los 90 alumnos de la maestría. Una sola clase presencial, apenas nos conocimos y ya tuvimos que apelar a la distancia y al Zoom y a los mecanismos como este que estamos usando acá. Bueno, una encuesta que hizo un sindicato docente en el sur de la provincia de Santa Fe, que es en esa zona está la ciudad de Rosario, que es la segunda ciudad más grande de este país, aparecía que 48% de los docentes tuvieron que invertir parte de sus salarios para equiparse tecnológicamente, para reparar sus equipos, sus PCs, sus notebooks, o para comprar, para poder seguir trabajando. 48%. 10% manifestó que solo puede usar el celular, con lo cual aumenta el agobio, la carga, la fatiga de tener que trabajar con lo que es un celular. Solo usa celular. 90% contestó que siente que si sus derechos laborales han sido afectados por esta nueva situación. Es una percepción, es un sentimiento. Tomemos en cuenta que esto es una encuesta realizada por el sindicato docente de la provincia de Santa Fe. Uno puede decir, bueno, hay un sesgo, hay una exageración de la problemática, pero de todas maneras son indicios interesantes, ¿no? La mayoría no tiene en su habitación, en su casa, los docentes, no tienen las condiciones físicas como las que tenemos nosotros acá, los que estamos participando en esta conversación. Yo tengo un espacio grande acá, que es la sala de mi departamento, mi mujer está en otra zona, yo trabajo aquí solo, tranquilo. Las condiciones espaciales son muy importantes. Muchos de los docentes manifiestan que tienen que estar trabajando con sus computadoras, con sus equipos, en la sala donde están los hijos, la suegra, quizás el cuñado, o sea, en un mismo espacio tiene que estar el docente desarrollando su tarea a distancia. Esto lo pone de manifiesto muchos de los docentes. Uno diría, bueno, ¿cuál es el efecto que todos estos esfuerzos? Estoy de acuerdo con lo que decía Etelvina, los docentes se han visto obligados a tener que usar toda su inventiva, su perspicacia, su creatividad para responder en forma novedosa a esta situación extremadamente novedosa. Obviamente que había un subconjunto de docentes, porque no son todos iguales los docentes. Yo siempre digo que este sujeto, los docentes, vamos a tener que corregirlo. No existen los docentes mexicanos ni los docentes argentinos, digamos. Podemos encontrar mínimos comunes
pero esta indiferencia por las diferencias a veces es muy dañina desde el punto de vista analítico. Hay un conjunto de docentes que evidentemente se encontraban en mejores condiciones para hacer frente a esta emergencia, que son aquellos que estaban bien equipados y tenían formación en tecnología de la información. Yo menos mal que logré que una colega me asistiera en el curso que estoy dando en la maestría, porque ella tenía un entrenamiento en esto, sabía usar el Zoom, conocía el Zoom, sabía cómo se organizan los foros, etcétera, etcétera. O sea que algunos estaban mejor pertrechados que otros para hacer frente a esta cuestión. Bueno, ¿cuáles son los efectos de todos estos esfuerzos que se hicieron desde los Ministerios de Educación? No voy a decir nada de esto porque ya estuvo Adriana Puigrosa en la primera conversación que organizó Mejor Edu, que, digamos, ahí se plantearon cuáles fueron las respuestas desde el centro de las políticas educativas. Ahora hay un montón de iniciativas de la base. Es más fácil conocer las iniciativas de los estados, de los gobiernos, del Ministerio de Educación, que estas múltiples y variadas iniciativas distribuidas a lo largo y ancho del territorio que han de ser extremadamente variadas. Quizás ahora los organismos no sé cómo habrá que hacer para sistematizar. ¿Cuántas de estas soluciones son solamente soluciones de emergencia? ¿Y cuántas de estas son soluciones que puedan significar un aporte para el post-pandemia? Bueno, esto va a ser toda una tarea que tendrán que realizar los organismos investigadores educativos, etcétera, etcétera, los centros académicos. Pero bueno, veamos cuál es el efecto. Un estudio de UNICEF, no sé si me queda tiempo, Oralia, muestra que el 95% de los chicos argentinos de 6 a 17 años, o sea, en la franja de lo que es la escolarización obligatoria, manifiesta que han recibido tareas. El 95% es una cobertura muy amplia, o sea, que el sistema escolar logró establecer un contacto con el 95% de los niños y adolescentes argentinos. 64% dice que ese contacto lo tiene en forma diaria, lo cual también es una cifra muy importante. Obviamente que queda un 36% que no tiene contacto diario con la escuela ni con sus profesores. También es interesante observar que el 68% de los casos son las madres las que acompañan a los chicos en las tareas escolares. Solamente 15% son padres, o sea, la mujer otra vez encargada de la carga fundamental de la tarea de lo que sería la reproducción social de la población. 18% de los adolescentes carecen de conexión de internet en su hogar. Ahí aparece el tema de las desigualdades en los equipamientos, por ejemplo, desigualdades en cuanto a la conectividad. 37% no tiene ni PC ni notebook, o sea, tiene celular, lo que también vuelve dificultosa la tarea. Bueno, 3/4 de los adolescentes, 67% de los adolescentes han tenido devoluciones por parte de sus profesores. O sea, que el profesor no solamente envía la tarea, sino que también en el 67% de los casos de los chicos ha hecho una devolución acerca de las producciones que le han enviado los estudiantes, lo cual son indicadores bastante interesantes como para medir el grado de respuesta, de compromiso, como decía Telvina, que han tenido los docentes, que tienen los docentes en estas circunstancias. Ahora, otras consecuencias que también se comentan los docentes en una encuesta también hecha en la provincia de Santa Fe, es que ellos notan en el nivel superior, especialmente en las instituciones formadoras de docentes, un gran abandono de estudiantes de primer año, estimado en un 70%. O sea que 70% de los muchachos o chicas que han comenzado la carrera docente o tecnicaturas en las instituciones de educación superior no universitaria, como les llaman en Argentina, han abandonado los estudios. Acá hay una pérdida, un costo muy importante en términos de escolarización de la población. 40%, por ejemplo, de mi curso tenía 90 alumnos. Ahora tengo en las sesiones Zoom 60% promedio de conectados. Y en los foros participa, pero el 15%, porque no les da el tiempo a los docentes. O sea que ha habido una pérdida de intensidad en el esfuerzo educativo, por lo tanto, en los aprendizajes. Esto es muy importante. ¿Qué pasa con las familias? Es muy interesante ver la familia, porque la escuela se trasladó a la casa. La escuela se fue a la casa, o sea, parte de la tarea del docente se recarga ahora sobre la familia. Y esto es muy importante, muy interesante. Ya sabemos que hay desigualdades sociales en la familia, en términos de hogar, de espacio físico, de equipamiento, pero me pareció muy interesante una encuesta realizada en Francia que habla de distintos tipos de respuestas que están dando las familias. Este estudio polarizó a la población en clases altas y clases bajas. Fíjese, en términos de tiempo, curiosamente, las clases bajas dedican más tiempo al acompañamiento escolar de los chicos que las clases altas.
Las clases bajas nos dan, no sé, me acuerdo, 3 horas, mientras que las clases altas 2 horas 50, o sea, 10 minutos menos de promedio. Uno dirá, ¿cómo puede ser esto? Y porque los chicos de clase alta tienen mayores capacidades de autonomía, de autoaprendizaje, y por lo tanto necesitan menos apoyo, menos presencia temporal del padre. Pero la calidad de la presencia, y ahí es donde aparece un tema preocupante que seguramente se va a reproducir en Argentina, la calidad, es el contenido de este apoyo, varía según clases altas y clases bajas. En las clases bajas los padres lo único que hacen es vigilar que los chicos hagan la tarea, que cumplan las consignas que les han enviado los docentes. Y en algunos casos hasta le toman lección. A ver si el chico aprendió, si hizo lo que el docente tenía que hacer. ¡Pum! Le indicó hacer. Mientras que en las clases altas, las clases altas que no son solamente altas en términos de capital económico, sino también en capital cultural, tienen la posibilidad, y lo hacen, de multiplicar las ofertas de aprendizaje, de hacer un poco de pedagogía, digamos así, de proponerles ejercicios que tienen una relación indirecta con los contenidos de las tareas escolares, con lo cual contribuyen a reforzar el aprendizaje de la capacidad de abstraer, por ejemplo, que es tan importante esto, ¿no? O sea, que las diferencias en estos casos se van a acentuar. Bueno, el segundo aprendizaje que nos deja la pandemia. Me gustó mucho la hipótesis de mi amigo Néstor López en el primer panel, el primer foro, discusión acá de Mejor Edu. Él dijo que esta pandemia ha producido más cambios más radicales que muchas de las reformas educativas, incluso de las muy ambiciosas que hemos tenido en todos los países de América Latina. Muchas veces la fuerza de las cosas es más eficaz que la fuerza de los programas y políticas de los gobiernos. Yo solía decir, por ejemplo, que muchos cambios pedagógicos no se realizaron por la fuerza, como resultado de un proyecto de política pedagógica, sino simplemente por la masificación de la educación. Es la masificación de la educación que explica que ya no se tome examen en la universidad, como hace cuando yo fui estudiante, con 3 profesores, examen oral con 3 profesores, el titular de la cátedra más otros 2 tomando el examen uno por uno. Eso no se puede hacer en la universidad en estos momentos porque es una universidad masiva. Cambió la forma de evaluación, pero no como resultado de un plan, de un diseño pedagógico, sino que fue la fuerza de las cosas, digamos. Bueno, ¿qué cambios hay ahí? Yo creo que uno de los más importantes, lo digo esto y luego lo dejamos para lo que sigue, para el final, es lo que dijo Etelvina. Esta crisis nos ha obligado a redefinir lo que es lo esencial. Como decía el maestro Arroyo también en el foro. Los maestros han visto obligados lo Italia, yo con el que decía Telvina, lo he dicho, lo he escrito, lo repito cada vez que puedo. Hay una tensión en los sistemas escolares modernos entre la cantidad de expectativas que la sociedad deposita en la escuela, que se reduce en una proliferación del currículum, y las capacidades que tiene esta institución de poder satisfacer esas expectativas. Se le pide demasiadas cosas a la escuela. Hay cosas que no tendríamos que pedirse a la escuela, se le podría pedir a otras instituciones que lo podrían hacer igual o mejor que la escuela. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la escuela en las sociedades que vivimos? Los docentes se han visto obligados a hacer este ejercicio, creo que es muy importante para que lo retomemos cuando pasemos a la etapa de pospandemia. Segundo, se han hecho trizas muchos sentidos comunes pedagógicos. Nos hemos dado cuenta que enseñar no es lo mismo que dar clase, que hay otras maneras, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Lo que parecía imposible ahora es necesario. Viene impuesto por la fuerza de las cosas. Yo creo que esto también es importante. Esta pandemia puede haber servido, esta suspensión, esta puesta entre paréntesis de la escuela, puede servir, creo yo, para desnaturalizar ciertos modos de hacer las cosas, ciertos dispositivos, maneras de evaluar, la nota cuantitativa, etcétera, etcétera. La forma de evaluación, la forma de promoción, etcétera, etcétera. La flexibilización de los espacios y los tiempos que también mencionaba. O sea, que esto puede ser una ocasión para que las retomemos en el momento en que tengamos que hacer política educativa para la pospandemia. Muchas gracias. Lo dejo ahí. Voy a interrumpir para que haya oportunidad de que la persona que falta, que es el doctor Alberto Arnaut. Muchas gracias, Emilio. Le cedemos la palabra al doctor Alberto Arnaut y acerca de este primer bloque que tiene que ver con la experiencia de los docentes ante la pandemia. Muy interesante, muchas gracias. Intentaremos dar elementos para un buen cierre y una buena reflexión. Adelante, Alberto. Me da mucho gusto estar con ustedes, es un privilegio estar con puras amigas y mi querido amigo Emilio Tenti, que hace años que no lo veía. Además, quiero señalar que lo primero que se me vino a la mente cuando de pronto, de la noche a la mañana, se decretó la desescolarización
súbita de más de 250.000 escuelas, 300.000 si incluimos media superior y superior en nuestro país. De repente las escuelas se vaciaron, ¿sí? Y los maestros, las maestras se fueron a su casa, los niños, las niñas, los jóvenes. Y recordé mucho un espléndido libro de Emilio, donde hace una reflexión interesante, como la primera reflexión colectiva pedagógica que se dio en nuestro país en 1882 fue un congreso que se denominaba Congreso Higiénico Pedagógico. Además, no fue convocado por el Ministerio del Ramo de la Instrucción Pública Mexicana, sino por las autoridades de salud pública de nuestro país. Por primera vez vimos el vínculo estrecho entre la escuela y la salud pública. Y fue una reflexión quizá la más completa en la historia de México sobre la escuela, la salubridad en la escuela, ¿no? Desde la disposición del edificio, el mobiliario, la manera como se iban a sentar los niños, el gis que se iba a usar para no provocar enfermedades respiratorias entre los maestros y entre los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además para prevenir los contagios en las epidemias. El vínculo no podía ser más estrecho. El hecho es que cuando comienza ya la gran reforma educativa de finales del siglo XIX, la inspección, la supervisión técnica de las escuelas, después de una primera supervisión policíaca y política, nace la supervisión técnica de la mano de una supervisión médica. O sea, había supervisores técnico-pedagógicos y supervisores médicos. El vínculo no puede ser más estrecho. Además, en términos profesionales, los profesionales de la salud y los profesionales de la educación tienen mucho parentesco entre sí. Para empezar, como nos lo resalta François Dubé, son dos profesiones que se realizan en el contacto con otras personas. Trabajan con personas, no trabajan con cosas. Entonces, cuando comienza a declinar una institución, comienza a declinar también la otra en los tiempos, sobre todo, de la edad de oro del neoliberalismo global. Entonces, lo que tenemos es una íntima relación. Y cuando estalla la crisis ahora en el 2020 en el mundo, lo que tenemos es la crisis de los dos grandes sistemas sociales sostenidos por el Estado. Recordemos que en el sector salud y en el sector educativo se va más o menos casi la mitad del presupuesto programable del Estado mexicano. Entonces, no es cualquier cosa lo que está pasando con estos dos sistemas, el de salud y el de educación. Yo tengo la esperanza de que, así como ocurrió por la emergencia sanitaria con el sector salud, que ya desde ahorita está dejando una herencia positiva en el campo de la salud pública, como es un mayor número de camas, un mayor número de médicos y enfermeras, un mayor número de respiradores para atender a las personas en situación de mayor gravedad por la contaminación. Pronto podamos ver también en el sector educativo una herencia tan positiva como la que ya se está viviendo en el sector salud. Una de las mejores herencias que se pueden dejar es disminuir esta gran diversidad, esta gran, mejor dicho, desigualdad que existe en cuanto a la dotación, sobre todo en el campo de la conectividad y de los equipos ordenadores, y en el campo de la educación con base en las TICs. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que ya tenemos acumulado, por la respuesta que han dado las maestras y los maestros en situaciones muy adversas en la mayoría de los casos, al reto de mantener la comunicación con sus niñas, sus niños, sus jóvenes
y también con las madres y los padres de familia. Yo creo que allí hay un gran aprendizaje impuesto por la dura realidad de la epidemia que obligó al cierre inmediato de casi 300.000 escuelas y al encierro en sus casas de alrededor de 40.000 niños, niñas y jóvenes en todo el país. ¿Cómo han vivido los maestros estos? Yo creo que bajo una fuerte tensión, entre señales encontradas. Primero, lo súbito de la desescolarización instantánea, ¿no? Y de repente, al mismo tiempo que se desescolarizaba, se recuperaba por otras vías la continuidad del contacto con las niñas, los niños y los jóvenes. Yo creo que la SEP ofreció, como decía Telvina, una gran diversidad de dispositivos para hacer posible esa comunicación. Pero por más eficaz que haya sido la disposición de la SEP para ofrecer estos dispositivos, tengo la sensación de que estos dispositivos no pudieron llegar a todos, sobre todo por la gran desigualdad así como existen niñas, niños y jóvenes de muy difícil y a veces casi imposible escolarización, podríamos decir que hay niñas, niños y jóvenes de muy difícil o imposible educación a distancia. Sí, y ese fue el reto mayor y fue impresionante ver a los maestros, a las maestras buscando la manera de hacerle una trampa a la realidad de un país tan desigual, sí, que se reflejaba en el sistema escolar y sobre todo en la disponibilidad de dos factores, conectividad y ordenadores, sí. Entonces pudimos ver a las maestras, a los maestros de telesecundaria, de primaria, en las zonas rurales, sobre todo en las zonas indígenas, a las maestras y a los maestros de educación especial, donde es todavía más difícil establecer ese contacto a distancia. Todos sabemos lo importante que es el contacto directo corporal de las maestras y de los maestros con los niños y las niñas para que pueda transcurrir con eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra herencia, yo creo, positiva que ha traído ya la crisis es la revalorización de la educación en la formación de subjetividades. E incluso, para decirlo como suele decirlo Karina, de intersubjetividades, de nuevas intersubjetividades. De repente, esto que estaba hasta hace muy pocos años en la cresta de la ola, ¿no? La evaluación solo de los aspectos que se pueden evaluar fácilmente, sobre todo que se pueden traducir en números, ¿sí? Que son los aspectos cognitivos, son los que eran privilegiados tanto por la política educativa como por la política de evaluación a la que se redujo en muchos casos la política educativa. Entonces, la evaluación misma, como apuntaba Emilio, está en crisis. No sé si en estas circunstancias tenga importancia la evaluación, ni siquiera para fines de acreditación, que es algo que preocupa mucho a las madres y a los padres, ¿no? Terminar el ciclo escolar y acreditar el ciclo escolar. No estoy seguro que eso sea lo más importante. Por eso, la última decisión de la Secretaría de Educación Pública Nacional de aplazar el regreso a las aulas hasta agosto, sí se puede, o sea, si ya estamos en un semáforo de sí se puede, es una decisión, una muy buena decisión. Y arrancar con estos cursos de nivelación o de regularización de las niñas, los niños y los jóvenes que tuvieron mayores dificultades para conectarse a través de la educación a distancia que se les ha ofrecido durante la crisis. Otra cosa que quiero resaltar, lo que señalaba Emilio, las maestras siempre han vivido, para decirlo en pocas palabras, la doble, todos sabemos que es múltiple jornada, la doble jornada en la escuela y en la casa.
Pero ahora el trabajo de la escuela se fue a la casa. Y en la casa ya tienen por lo menos una triple jornada. La de la casa, la de sus estudiantes y la de sus hijos. ¿Sí? Y además en condiciones de infraestructura tecnológica y de tiempo, que es el bien más escaso en estas circunstancias muy difíciles. Entonces, las maestras son las que han padecido más esta situación de tensión, ¿sí? Porque ha habido una sobrecarga de trabajo. Si de por sí la docencia no es como ser cajero de un banco, que uno tiene un horario de 8 a 2 de la tarde y a las 2 de la tarde ya me voy a jugar squash. Todos sabemos que el trabajo docente no termina cuando uno sale del aula, sino continúa uno trabajando cuando va en el auto de regreso a casa, con un altero de trabajo cuadernos de los chicos, de exámenes para evaluar, para calificar. Y además, ese mismo día se tiene que preparar en la clase del día siguiente. O sea, las maestras y los maestros siempre han trabajado horas extras que no son devengadas, que no son remuneradas salarialmente. Y ahora han trabajado más horas extras que nunca, porque son maestras de la escuela que ahora está en su casa, ¿sí? Y en la casa de los niños, y además son maestras de sus propios hijos para apoyarlos en la conectividad y en el trabajo que tienen que realizar sus hijos con sus respectivos docentes a distancia. Yo creo que, como se ha dicho, va a haber un cambio muy importante en la educación porque se van a relativizar muchas cosas. Se va a revalorar la escuela en los aspectos que en los últimos años se habían devaluado. Pero algo muy importante, una de las herencias que ya está dejando la crisis es que los niños, las niñas y los jóvenes extrañan la escuela, extrañan a sus maestras y a sus maestros. Y tengo la impresión de que las mamás y los papás también extrañan mucho la escuela y extrañan a las maestras y a los maestros de sus hijos. Y eso es muy importante. Pero esto yo creo que lo vamos a analizar en el siguiente bloque. Gracias por la invitación, mi querida Etelvina. Gracias por la compañía, sí, a todos los demás. Muchas gracias, doctor Alberto. Ahora, pues, han tocado temas muy interesantes. Han hablado de la importancia de los docentes como actores principales del sistema educativo en los hechos, revalorado su función como agentes especializados también, que saben trabajar y desarrollar aprendizajes. La doctora Karina nos habló, igual que la doctora Etelvina, de la importancia del enlace social, la interacción para interesar, mantener activos y atender las necesidades de los alumnos. Se habló de una escuela sin paredes, muy importante, pero también salieron temas a partir de la exposición de nuestros participantes acerca de la desigualdad y la diversidad. La encuesta y los datos que nos presentó Emilio Tenti acerca de las familias, los tiempos, los intereses, la formación, los dispositivos y los recursos muestran esta diversidad y también la necesidad que él nos señala de reconvertir o una reconversión de la enseñanza que es de por sí ya una tarea compleja. Posteriormente habló Alberto Arnaut acerca de, bueno, de la necesidad de revisar la enseñanza en otros términos, no sin antes reconocer que hay que repensar también el currículum. La doctora Etelvina Sandoval hizo énfasis en repensar el currículum, igual que algunos de ustedes. Habló de la autonomía pedagógica, de la disminución de la carga administrativa, del fortalecimiento de la relación y la colaboración de las familias, un vínculo mayor con ellos. Y también se habló de nuevas condiciones para el trabajo docente, de las políticas y de las múltiples iniciativas que los profesores han puesto en práctica para resolver, para enfrentar esta situación. Creemos que el segundo momento de esta conversación va a ser muy interesante igual, que nos va a ayudar a recuperar
hechos históricos, como lo hace también el doctor Alberto Arnaut acerca del Congreso Pedagógico Higiénico y Pedagógico de la Educación, en donde se establecen nuevas reglas, nuevas formas de actuar. Pues esos son algunos de los elementos positivos y otros que han enfrentado los docentes, pero que sí dan una oportunidad importante para revalorar la función y también cambiar algunas situaciones que ya eran complejas y necesarias de acabar en el sistema educativo. Se habló de la evaluación, de las múltiples jornadas que ya tiene el docente y de la relativización de algunos aspectos que ya se venían devaluando en nuestro sistema educativo, como priorizar una evaluación centrada solo en los contenidos académicos o el cumplimiento administrativo más allá de los procesos. Así que vamos a pasar a la segunda parte, en donde queremos hablar del futuro. Hemos hablado con muy poco tiempo, muy limitado por cierto, acerca de lo que pasa o lo que ha pasado desde su perspectiva con los docentes al enfrentar la pandemia. Ahora queremos hablar, que nos comenten acerca de cómo repensamos este futuro que viene, cómo podemos acciones concretas o propuestas o las que ustedes crean convenientes acerca de la revalorización y fortalecimiento del trabajo docente. ¿Qué soportes institucionales se requieren? ¿Qué tipos de formación? ¿Cómo pensamos la escuela a la cual regresaremos? ¿Cómo pueden aprovechar las escuelas, los docentes, esta experiencia? Y me parece que un énfasis importante es el soporte de las políticas educativas. Ya salió, ya se anunció, hubo buenas respuestas de la política educativa, pero la diversidad a veces nos hace repensar situaciones más concretas. ¿Qué nos pueden decir? Seguimos con el mismo orden, si les parece bien. Por favor, doctora Karina, adelante. En primer lugar, quiero reponer y recuperar varias de las cuestiones que dijo Etelvina, Emilio y Alberto, y que recuperó Oralia, en relación a, no quiero romantizar la escuela, pero también decir que hay muchas cosas que sí vale la pena recuperar de la historia escolar, que no es necesariamente todo susceptible de ser cambiado, sino también de volver a poner en valor algunas cuestiones que sí la escuela viene haciendo. Y me refiero a esta posibilidad que tiene la escuela de constituir y construir sujetos, esta posibilidad que tiene la escuela de lograr intersubjetividades. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque nosotros venimos de sociedades, la argentina, también la mexicana y otras sociedades del mundo, como decía al principio, de profundas desigualdades, atravesadas por profundas desigualdades. Y también asisten a la escuela con paredes o sin paredes estudiantes que están atravesados por procesos de sufrimiento social. Y que la escuela muchas veces ha logrado acompasar, incluso a veces digo que la escuela ayuda a curar las heridas sociales, por eso cuando nosotros estamos pensando qué está haciendo la escuela y qué va a hacer al regreso, estoy pensando que venimos de cadenas de generaciones de exclusión, que no solamente, digamos, hay exclusión por la vía del trabajo que se va a agudizar. Nosotros vamos a tener estudiantes que ojalá vuelvan a la escuela, muchos pupitres van a estar vacíos, a mí me obsesiona esta imagen de los pupitres vacíos al volver a la escuela, muchos van a quedar, digamos, silenciados, y entonces cómo hacer, como les comentaba, para poder recuperar a esos niños para la vida escolar, cuando sea presencial, pero tenemos que pensar también en el mientras tanto. No me animo a pensar tanto en el cuando volvamos a la escuela, porque por lo menos en Argentina va a tardar un tiempo largo. Entonces, ¿cómo hacemos, digo, para ayudar a los niños a acompasar el sufrimiento social, que es una de las funciones más importantes que ha tenido la escuela en contextos de alta selectividad y exclusión social? Porque además los docentes también forman parte del sufrimiento social, así que me parece importante volver a hablar sobre la dimensión emocional, qué sienten, qué sentimos, poder preguntarles a los estudiantes en este vínculo que establecemos, en este contacto, cómo se sienten, cómo están pasando. Hay muchos hogares en los que la violencia es moneda corriente y entonces uno está pensando que hay
niños que la están pasando mal en la escuela, no idealicemos a las familias tampoco, a veces los hogares son lugares de mucha producción de violencia, y entonces cómo hacer, justamente la escuela es un lugar en donde se recuperan derechos y se puede entablar diálogos con los niños y ayudarlos a salir de esas situaciones, o por lo menos denunciarlas, ayudar a tramitarlas. Entonces, bueno, me parece importante pensar en la tramitación del sufrimiento social. Vamos a volver a las escuelas y mientras tanto tenemos muchas pérdidas, tenemos muchos sentimientos de miedo, de angustia, y la escuela siempre fue un lugar, como decía Alberto, a veces olvidado, pero muy importante y muy significativo de recuperación de este orden emocional. Por eso a mí a veces me gusta leer ahora literatura que tenemos que reponer sobre pedagogía del trauma, pedagogía de la ternura, cómo va a volver a pensar que el orden social es un orden afectivo, un orden que nos conecta con los otros, cómo humanizar más a esta escuela que tenemos, porque la escuela es un actor protagónico de los procesos sociales y nosotros somos sujetos históricos y situados. Entonces, pensarnos como sujetos comprometidos con esta época, atravesados por una dimensión de la afectividad, que es una dimensión constitutiva de lo social, no están los afectos por fuera del aprendizaje. Entonces, esta tarea que está haciendo el maestro y la maestra y los profesores y las profesoras y todos los actores de la vida escolar, de intentar saber acerca del sufrimiento social de los estudiantes y ayudar a tramitarlos, porque vamos a tener muchas pérdidas y muchos duelos que hacer, y la escuela siempre es un lugar donde se puede tramitar estas heridas sociales. Muchas gracias, muy interesante. Recuperar la escuela, encontraremos muchos pupitres vacíos. ¿Qué opinas, Etelvina? ¿Qué opinas, doctora Etelvina, acerca de esto? ¿Y el futuro? Y el futuro. Bueno, como ya dijeron, todo esto es bastante impredecible, ¿no? En realidad, en México estamos teniendo como un panorama aproximado de una posibilidad de regreso a las aulas en el mes de agosto, y hay una serie de planteamientos al respecto de cómo se debe regresar a la escuela, qué habría que hacer, pero no está, yo creo que no está todavía nada escrito. Yo coincido con mis compañeros en el sentido de la importancia de recuperar el sentido de la escuela, por supuesto, es decir, porque hay toda esta idea de que todo cambió, todo se ha transformado, y yo no estoy tan segura de que todo se transforme tan de la noche a la mañana. Yo creo que hay muchísimas cosas que permanecen, hay culturas escolares que permanecen, hay saberes de los maestros que permanecen, y que efectivamente hay transformaciones, como ya lo decía Néstor, que impactaron más que una reforma educativa o que las múltiples reformas educativas, porque además tuvimos una cadena de reformas educativas en América Latina, pero que de todas maneras estos cambios se van dando paulatinamente. Entonces sí me parece que es importante acompañar a los profesores, acompañar a los maestros en esto, no como menores de edad, porque creo que aquí ha surgido algunos planteamientos. Primero, no romantizar a los maestros, estoy totalmente de acuerdo, así como tampoco romantizar a la escuela. Hay de todo tipo de maestros y de todo tipo de escuelas. Estamos hablando en términos generales de la importancia del maestro o de los maestros y de la importancia de las escuelas. Y cada uno tuvo aprendizajes distintos, dependiendo del contexto en el que estaba, de las acciones que desarrolló, de aquellas cuestiones que lo interpelaron a él como maestro, que lo interpelaron a él en términos emocionales y afectivos con sus estudiantes, e incluso hasta del nivel. Aquí vemos a Karina y a Emilio, que nos hablan de sus estudiantes de licenciatura, ¿no? La semana pasada estuvo el doctor Arroyo hablando de los estudiantes de bachillerato. Creo que cada uno sería objeto de distintos análisis, porque las condiciones son distintas, los estudiantes también son distintas. Entonces,
Por principio creo que no podemos hacer una tabla rasa, ¿no? De decir todo se ha transformado y todo ha cambiado, sino pensar que esto es una coyuntura que nos ha dejado aprendizajes y que tendríamos que empezar a hacer como un recuento de estos aprendizajes, recuperando la diversidad que estos tienen dependiendo de contextos y condiciones bien distintas. La otra cuestión que ha salido y que me parece importante, porque ha sido un eje de la mayoría, bueno, particularmente de Emilio y de Alberto, es el asunto de revalorizar el trabajo del magisterio, ¿no? Yo quiero decirles que esta comisión tiene entre sus objetivos y sus funciones el revalorar el trabajo de los maestros y tiene que ver con todas estas políticas que ya también estaba señalando Emilio, una política donde pues, durante muchos años los maestros fueron maltratados, no fueron considerados como profesionales, fueron considerados como gente sustituible, ¿no? La necesidad de sustituir a los maestros a partir de un discurso que se planteaba de, bueno, vamos a quedarnos con los mejores maestros y vamos a medir la posibilidad del maestro, saber quién es bueno y quién es malo, cosas que bueno, finalmente la realidad transformó. Entonces, la política ha sido esta política de revalorizar el trabajo de los maestros y poner en el centro a los niños. Ahora, entre una política que se dicta y la práctica, bueno, sabemos que media un proceso. O sea, nunca porque hay una reforma educativa al día siguiente están las transformaciones y los cambios. Creo que esto es un proceso también, esta revalorización del magisterio es un proceso y que para ello requerimos, primero, que sea tratado como un profesional. Y creo que la pandemia nos ha dado un espacio importante en tanto que es necesario aceptar, reconocer cuáles son los aprendizajes que los maestros han estado teniendo. Ellos han aprendido también muchas cosas, incluso de estas condiciones que ya señalaba Alberto, las maestras con la triple jornada, pero eso es de muchísimos años atrás, o sea, ahora se les contó en la casa, pero las maestras de muchísimos años atrás, yo recuerdo en un trabajo que hice de investigación sobre maestras, como ellas vivían, lo vivían hasta con culpa, porque decían, no soy ni buena maestra ni buena madre, porque llego a la casa cansada, no puedo preparar mis actividades para el día siguiente, pero por estar preparándolas no atiendo a mis hijos, aparte tengo que, o sea, esa triple jornada de las mujeres, bueno, habría también que estudiarlas y que ahora se recrudeció precisamente por estas condiciones de encierro, de estar trabajando desde la casa y cómo hay una intensificación del trabajo que pues esperemos sea también comprendida y no en términos de la exigencia de entregar documentos y evidencias y demás, que creo que ha habido esa sensibilidad de decir, cuando regresemos, bueno, ahora vamos a terminar el ciclo escolar porque ya tenemos cubierto el 75% cuando se suspendieron las clases. Ahora los maestros van a calificar los maestros, porque tiene que haber una certificación, desde luego. Los niños que salen de sexto necesitan su certificado, los niños que salen de tercero de secundaria lo necesitan. Tiene que haber una certificación distinta a como ha sido. Y esa certificación tiene que ver con algo que forma parte de la historia de los maestros. Los maestros siempre califican independientemente del examen. Uno sabe que si el niño salió mal en el examen, pero que ha estado trabajando, que tiene problema, uno le pone otra calificación, aquello que alguna investigadora llamó el expediente no escrito de cada uno de nuestros alumnos que tenemos todos los maestros. Bueno, este expediente no escrito va a ser la base para poder aprobar a los niños al siguiente ciclo escolar. Y en el siguiente ciclo escolar, el maestro que tuvo el grado anterior, en la medida de lo posible, tendrá el siguiente grado. Y tendrá que haber una valoración efectivamente de cómo, en qué condiciones llegan los niños, en términos de los aprendizajes esperados y tal vez también de los inesperados, porque yo creo que hubo muchos aprendizajes inesperados que ahora nos van a sorprender bastante. Igual que Emilio, yo lo veo con mis nietos, extrañan la escuela, pero han aprendido un montón de cosas también en la casa, con los padres. O sea,
no se ha detenido. Yo creo que la idea de pensar que la educación se suspendió es una falacia. La educación ha continuado. Ha continuado con condiciones distintas. Por un lado, esta que es la educación formal, que ha continuado de cierta manera con todas las dificultades que se hicieron y con todo el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública y de los maestros en lo particular. Pero también ha continuado en lo que ha sido la vida. Seguramente los niños han tenido muchos aprendizajes. Yo misma le llamo a mi nieto y le digo, ¿cuándo nos vemos? Cuando se vaya el coronavirus, abuelita. ¿Y qué es el coronavirus? Te empieza a explicar desde su imagen. O sea, ellos han estado aprendiendo también muchas cosas. Y ojalá que en la escuela podamos potenciar esos aprendizajes realmente para, primero, ya no solamente pensar en que si los niños andan bien en matemáticas o hablan bien en español, o socialmente que aprendieron. ¿Cuáles fueron estos aprendizajes sociales y estos aprendizajes que tienen que ver con las ciencias naturales, que tienen que ver con las ciencias? ¿Qué es esto de las pandemias? ¿Cómo surgen las pandemias? ¿Cómo los hombres también hemos llevado a estas terribles consecuencias a partir de nuestras propias acciones y cómo podríamos nosotros responder a ellas? Creo que por ahí hay temas muy importantes que seguramente los maestros están tomando en cuenta. La otra parte, y lo relaciono aquí con lo que dice Karina, la cuestión afectiva, ¿no? Y yo creo que la afectividad va para los niños y también va para los maestros. Es decir, si el maestro regresa con una serie de trabas burocráticas, pues no va a poder procesar todo este aprendizaje que ha tenido. Me parece que se tendría que pensar de otra manera esto que tú nos dijiste, cómo impacta en la formación de los maestros. Bueno, en México la formación de maestros es un asunto irresuelto totalmente, porque sigue siendo la suma de cursos, la idea de que el maestro individualmente va a aprender algo, la idea de que el maestro va a estudiar algo, pero no cómo impacta todo esto en su trabajo y en el aula. Creo que esa es una discusión pendiente que tiene que entrar también con la revalorización del trabajo del maestro. Pensar en la formación en términos de todas las cosas que se han venido. Me parece que la formación es una asignatura pendiente, la formación de maestros. Pensar en cómo podemos continuar la formación en las escuelas formadoras con la formación en el servicio y cómo la formación en el servicio no debe ser una serie de cursos a la carta que los maestros toman porque, bueno, de esa manera pueden tener un punto más o pueden tener mejoras en su trabajo, sino otro tipo de formación que nazca más en la escuela de las vivencias y de los problemas de los maestros. Ya para cerrar, diría, nosotros acá en Mejor Edu nos tocó la formación de maestros de rebote, quiero decirles, era un aspecto que no teníamos, que al final de cuentas en la última repasada que se hicieron a las leyes, llegó la parte de formación de maestros para separarlo de lo que sería la promoción de los maestros, que quedó en otra instancia. Al separarlo, entra con nosotros y nosotros hemos venido trabajando mucho una perspectiva de formación de maestros in situ. Es decir, cómo los colectivos docentes pueden trabajar para la formación, para trabajar más bien los problemas que realmente enfrentan y cómo pueden resolverlos de manera colectiva. Estamos planteando en este momento, para iniciar el próximo ciclo escolar, cuando se inicie, una serie de talleres que le hemos llamado talleres emergentes y que tienen mucho que ver con recuperar la experiencia de los maestros, es decir, que hablen de su experiencia y que esta experiencia pueda también ser conocida entre todos y también plantearse una serie de propuestas que tienen que ver más con lo emocional, que tienen que ver con el vínculo con sus estudiantes. Pues nosotros estamos programando esto, aunque a nosotros no nos tocó operar, pero sí estamos proponiendo estos talleres, estamos proponiendo también una forma distinta de ver la formación continua de los maestros vinculada a la formación inicial y una serie de cuestiones que también nos tocan, algunas sugerencias para el regreso a las escuelas y creo que después que tendríamos que pensar efectivamente que la contingencia que estamos viviendo nos lleva a pensar en la participación de distintos sectores
y de distintos organismos con el fin de dar o ir construyendo conjuntamente una serie de respuestas integrales y complementarias que garanticen el ejercicio de todos los derechos. Y estoy hablando del derecho a la educación, pero también del derecho a la salud, del derecho a la seguridad y en especial a las poblaciones más marginadas y vulnerables. O sea, tenemos una agenda grande, pero es una agenda que tenemos que hacer con los maestros, no hay de otra. Y tenemos que hacerlo también en las escuelas. Aquí quisiera recuperar una frase de Elsie Rockwell cuando dijo, ¿la escuela es presencial o no será? No creo que tengamos que estar pensando solamente en las nuevas tecnologías. Aparecieron y hay que utilizarlas, pero la escuela, el afecto, el maestro, la aportación que los maestros hacen desde sus propios conocimientos, es importantísimo hacerla en este espacio que efectivamente es de afectos y en este espacio que también permite cobijar, dijeran los argentinos, como dicen cuando uno dice proteger, algo así como contener. Ustedes hablan contener a los niños, pero no contenerlos en el sentido que no se salgan, sino contenerlos emocionalmente, contenerlos educativamente, contenerlos intelectualmente, apoyarlos. Creo que hay muchas cosas que están por delante y que nos obligan a trabajar todos en conjunto. Y yo esperaría que esta experiencia sirviera tanto para autoridades, para organismos como los nuestros, para poder pensar en un trabajo conjunto que sirviera también para los maestros, repensar su trabajo y la importancia que tiene para las familias y en ese sentido tratar de construir algunos caminos, o más bien retomar los caminos que se han venido construyendo para potenciarlos y profundizarlos. Gracias. Muchas gracias, doctora Etelvina. Se ha hablado de recuperar el sentido de la escuela, no todo tiene que cambiar, no todo se transforma de la noche a la mañana. También se ha hablado de la necesidad de acompasar el sufrimiento y el desarrollo socioafectivo en las escuelas y en los profesores. Se ha hablado de distintos tipos de aprendizaje y también pues de distintas formas de evaluar hoy en día. Por otro lado, se habla de revalorizar el trabajo docente y se han puesto en la mesa algunas políticas, algunas ideas, y corresponde ahora al maestro Emilio Tenti decirnos acerca de esto. Nos gustaría que nos hablara un poco más acerca de los aspectos relacionados con la política educativa. A ver, los profesores, docentes en lo individual han hecho su esfuerzo, pero no podemos dejar en manos de la casualidad que el profesor tenga herramientas o no, y especialmente las políticas educativas para la formación docente. En este futuro, para revalorar y fortalecer el trabajo docente, ¿qué nos puedes decir? Bueno, justamente gracias, Oralia, gracias a los compañeros, he escuchado atentamente, se aprende escuchando. Justamente iba a plantear yo algunas cuestiones sobre el plano político, porque hemos abierto una agenda amplísima y debemos ser conscientes que hay distintos tiempos, que está el tiempo de esta emergencia, la escuela cerrada, la escuela habrá una etapa de transición, la escuela no se va a abrir como las épocas normales, va a haber un periodo de transición y después vendrá la escuela para el próximo milenio. Entonces es muy difícil hablar de todo al mismo tiempo. Por eso me parece a mí el impacto que tiene este terremoto, digamos, en el campo de la política educativa. Yo creo que en el campo de las políticas educativas, lo sabemos bien, hay una serie de actores e intereses colectivos, ya lo sabemos quiénes son. No están solo los docentes y sus sindicatos, están los especialistas, están los propietarios de las escuelas privadas, está la iglesia, están los organismos internacionales, hay una multiplicidad. Esos actores van a hacer lo mismo aquí, hoy, mañana, pasado y dentro de un año. No creo que aparezcan más actores. Lo que la pregunta que yo me hago es si la relación de fuerza de esos actores va a permanecer igual, algo que van a ser más poderosos y otros que van a perder poder. Eso es difícil, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de reflexión. No me animo a decir. Yo creo que lo que sí puedo afirmar es que los grandes actores van a ser los mismos. Y también me animo a decir que los grandes temas van a seguir siendo los mismos. El campo de la política educativa como campo de posiciones, para mí, creo que va a estar organizado alrededor de dos polos. Por un lado, de los que apoyan, de los que sostienen la idea de que el conocimiento es una mercancía que se vende y se compra en el mercado.
y preferentemente del mercado mundial, o sea que están apuntando a la globalización de la educación, que sea un servicio globalizado, donde compitamos, todos los países compitan entre sí para ofrecer servicio educativo. Esto ya está apuntándose por el lado de la educación superior, avanzan por ahí. Algunos hablan ya de la amazonificación o uberización de la educación superior. Bueno, y por el otro lado están los que creemos, creo que todos los que estamos aquí reunidos hoy, conversando, creemos que el conocimiento es como la vida, es objeto de derecho. El acceso, el mantenimiento de la vida, el acceso al conocimiento no puede depender de la capacidad adquisitiva de las personas. Y si es un derecho, es una responsabilidad del Estado como representante del interés colectivo por facilitar entonces las oportunidades de aprendizaje a todo el mundo. Si la escuela es mercancía, para que sea globalizada esta mercancía, necesariamente necesita virtualizarse. Es aquí donde las tecnologías de la educación, en el sentido más fuerte de la expresión, incluso con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, es donde esto es necesario. No se puede globalizar si no se virtualiza. ¿Se entiende? Para que la Universidad de México compita con Harvard, con la Universidad de Cambridge, con la Universidad de Buenos Aires, tiene que haber un cambio de modelo pedagógico. La presencia tiene que desaparecer, la presencia física tiene que desaparecer, tiene que ser reemplazada por la presencia virtual, por las interacciones virtuales. Bueno, ya hay profetas, hay mercaderes, hay predicadores de la globalización y la mercantilización a nivel mundial del servicio educativo. Ya hay movilizaciones en estas últimas semanas, he visto foros empresariales con académicos norteamericanos de Harvard que insisten en la búsqueda de las soluciones globales. Esa es la nueva jerga. Las soluciones tienen que ser globales. Como la pandemia es global, dice, las soluciones tienen que ser globales. No sé qué quieren decir con eso. Que las soluciones pedagógicas que funcionen en Pakistán tienen que ser también para Mazatlán, para la provincia de Córdoba, Argentina, en fin, no se entiende bien. Pero están pensando efectivamente en la constitución de un mercado mundial para de oferta y demanda. Ocupa una gruesa parte del Producto Nacional Bruto, es un campo donde se pueden hacer grandes negocios. Obviamente, y los capitales financieros le han echado el ojo a la educación como una gran oportunidad para hacer negocios. Bueno, esto por un lado está en esto. Por otro lado estamos lo que creemos todavía las virtudes de la presencialidad. Si la escuela presencial o no será escuela, si la pedagogía va a ser fundamental, pero va a ser objeto de lucha. Yo creo que va a haber lucha acerca de esto. Yo tengo amigos, está escrito esto hace años ya que se viene insistiendo, que el maestro, con muchos otros trabajadores, incluso ingenieros, médicos, van a ser sustituidos por inteligencia artificial. Si ustedes leen a Harari, que es uno de los bestsellers de este momento, uno de los grandes predicadores de la ciencia y la tecnología moderna, no sé si lo conocen, Noah Harari es un tipo que ha vendido millones de libros, su libro se llama Homo Sapiens, escribió ahora un libro que se llama Homo Deus. Es una confianza en la técnica y la ciencia, incluso que nos va a garantizar la amortalidad. Es decir, la ciencia va a llegar a un punto que va a convertir a los hombres en amortales, es decir, no inmortales, amortales. Si nos vamos a morir es porque un camión nos da plata. Pero la medicina va a llegar a tal punto que nos va a permitir vivir muchísimos años. En fin, todo este polo tiene ya discurso, tiene actores, hay intereses económicos, comerciales, etcétera, etcétera. Por el otro lado estamos los que defendemos todavía el valor de la presencia, el valor de la presencia física, de las relaciones. Yo veo difícil el desarrollo de la afectividad a través de los medios virtuales. Hay un libro muy bonito que escribió un pedagogo humanista brasileño que se llama Pedagogía de la Presencia. Y me acuerdo siempre un detalle, él daba como ejemplo la importancia que tiene una palmada. No digo un abrazo, una palmada que te da un maestro o que te da un amigo. El tocarte, darte una palmada como contribución a tu seguridad básica, como aliento, como apoyo, es fundamental. No me imagino una palmada virtual, no me imagino un beso virtual, un abrazo virtual. No, esto va a ser muy difícil, va a haber una lucha. Va a haber seguramente, vamos a salir de esta situación con un mix entre lo no presencial y lo presencial. Yo creo todavía en el Estado Nacional, creo que las soluciones tienen que ser nacionales y por lo tanto creo todavía en una política educativa nacional y no en una política educativa global, digamos, porque la cosa está caminando para allá, ¿eh? Ya hay eventos, hay redes, hay presiones.
No sé si estos actores se van a potenciar o se van a debilitar. Hay que estar alerta, digamos. Acá se va a dar una lucha política. Y como decía Gramsci, lo único que podemos prever es la lucha. No podemos prever el desenlace de esas luchas, obviamente. Así que yo creo que este es un gran tema, es un gran tema. En lo que respecta a lo que es específicamente la política docente, bueno, yo siempre recuerdo cuando hablamos de docente el punto de vista relacional, que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de la sociología moderna y que viene del estructuralismo. Es que no existen elementos sueltos en la sociedad. El docente, no entendemos el docente y de lo que hace el docente si no lo insertamos en un contexto institucional, estructural. Ese mismo docente que en la mañana va a una escuela de ricos y a la tarde va a una escuela de pobres, actúa de distinta manera, porque lo que nosotros hacemos depende del contexto, digamos, el sentido común nos lo dice, depende de los recursos con que contamos, depende con quién interactuamos, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que para tener una buena escuela tenemos que enriquecer las instituciones, esto es muy importante. Algo de eso apuntó también mi amigo Alberto. Hay que hacer una fuerte inversión en las escuelas públicas hasta para garantizar las condiciones mínimas de higiene. Necesitamos establecer una línea de base de las escuelas decentes. ¿Qué es lo que tiene que tener una escuela en términos de infraestructura física, de equipamientos tecnológicos? Baños, iluminación, ventilación, calefacción, refrigeración, en fin. Eso habría que establecer esa línea y una fuerte inversión para que estas escuelas sean saludables, sean agradables, sean bonitas, sean lindas, digamos. Esto es muy importante el contexto físico en que se desarrolla la escuela. Entonces, equipada con tecnología. Entonces, una política de enriquecimiento de los establecimientos y al mismo tiempo de calificación, profesionalización de los docentes. Las dos cosas las tenemos que hacer al mismo tiempo. Porque ustedes se imaginan a alguien que va y hace un doctorado en infectología en los centros más famosos del mundo, resulta que llega a un hospital argentino y no tiene ni tomografía, no tiene algodón, no hay alcohol. Ese genio, en un contexto estructural pobre, su práctica va a ser pobre. O sea, necesitamos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Enriquecer instituciones y fortalecer profesionalmente al docente. Sintetizo diciendo, ya que este trabajo, el que realiza este trabajo está obligado a tener que estar inventando permanentemente soluciones a problemas nuevos. Yo la última vez ya que lo más novedoso que escuché fue una directora que me dijo, profesor, antes me decían, ¿qué hago con el celular? Ahora no sé si ya sabemos cómo hacer con el celular. La última me dijo, ¿qué hago, profesor? Ahora los chicos en una escuela secundaria hacen el amor en la escuela, se besan, se toquetean, ¿qué hago? Y mire, la verdad que esto usted no lo pudo estudiar en la escuela, en su licenciatura de formación docente. Son fenómenos nuevos y usted tiene que tener la capacidad de definir estos fenómenos nuevos y colectivamente pensar en cómo administrar, cómo gestionar, cómo resolver estos problemas. No puede estar esperando que alguien le haga el librito, las relaciones sexuales en la escuela, el erotismo en el establecimiento por el profesor tal que venderá, no sé, miles de libros seguramente. A que se le ocurra, y si lo escribe ya, seguramente va a vender muchos libritos. Y lo hace bajo forma de receta, porque está lleno de recetas el mundo de la pedagogía. Bueno, lo que ya necesitamos, yo a veces lo sintetizo así, necesitamos profesores cultos, es decir, con una sólida formación humanística, histórica, en ciencias sociales, además de su contenido específicamente profesionales, que tienen que ver con lo didáctico, pedagógico y con los contenidos que tienen que transmitir. Pero una sólida formación, una formación general quizás es la formación más adecuada en este contexto de cambio incesante, donde los actores profesionales de la educación están obligados a enfrentarse con nuevos problemas, por lo tanto, para los cuales no tienen herramientas, sino que las tienen que crear ellos sobre la marcha. Este trabajo es como un tren que va cargando las vías, y cada vez que avanza tiene que poner la vía, porque no sabe para dónde, tiene que decir hacia dónde ir, tiene que poner la vía y avanzar. Entonces, solo una sólida formación general permitirá a los docentes responder a estos desafíos cada vez más complejos que van a encontrar en su trabajo. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por sus participaciones. En efecto, hace falta revisar también cómo se ha dado la formación docente, nos decía la doctora Etelvina, y paralelo a la formación docente se requiere una fuerte inversión, no solo en la formación, que sí, sino también en una política de línea de base de cuestiones de piso, como nos habla acerca de la inversión de agua, sanitización, etcétera, y la profesionalización docente con mucho más recursos y más creativo. Ya nos decía la doctora Etelvina de la formación in situ, este elemento que se empezó a probar hace algunos años de formación en la escuela y fuera de la escuela, diversificarlo cada vez más, dirigida al colectivo y a los individuos, vinculada con la formación inicial o la formación ya en servicio, etcétera, etcétera. Pues le toca el turno al doctor Alberto Arnaut
Y pensando en estas últimas aportaciones, doctor Alberto, tú eres experto en conocer cómo funciona el sistema educativo y sus estructuras, hablando de los sistemas educativos, la mesoestructura, que son las supervisiones, los grupos técnicos, que por cierto hoy son muy escasos, y podríamos decir que están debilitados en el caso de México, pero desde la estructura educativa, ¿qué piensas que podría hacerse para fortalecer a la escuela en estos momentos como colectivo y proponer propuestas de desarrollo profesional? ¿Cómo aprovechar la experiencia de las escuelas en estos momentos? Adelante. Sí, gracias. Es un tema muy interesante porque hemos hablado de las maestras y los maestros y de la escuela en su conjunto, pero no hemos hablado de una figura tan importante como es la de los supervisores y las supervisoras escolares y los directivos escolares. Todos sabemos, entre otras razones porque te hemos leído a ti, que juegan un papel muy importante en dinamizar y hacer posible que transcurra el trabajo pedagógico en las escuelas. Hemos visto en medio de esta crisis cómo innumerables supervisores y supervisoras no se han limitado a transmitir las órdenes que vienen de arriba o mostrar el menú de opciones que existen, sino que han entrado a trabajar directamente incluso con las niñas, con los niños y con los maestros, sugiriéndoles diversas formas de crear ocasiones o recursos para el aprendizaje y el aprovechamiento de esta educación a distancia en medio de la crisis. Incluso las hemos visto trabajar como docentes, ¿no? Cantar canciones, leer poesía, adecuada para la circunstancia que están viviendo las niñas, los niños y los jóvenes. Entonces, yo creo que es una figura que hay que fortalecer. Pero volviendo un poco al tema de los docentes, y aquí incluyo también a las supervisoras, supervisores y los apoyos técnicos pedagógicos, yo creo que hay que fortalecer a la profesión de docente en varios aspectos. Yo creo que, por ejemplo, en la educación normal hay que recuperar la formación humanística y social que se ha perdido, como lo que ocurrió en el sexenio pasado, cuando para rendir honores a la fantasía de un secretario de Educación de transformar a nuestro país en una república bilingüe en menos de 20 años, ¿sí? Se sacrificaron muchos contenidos curriculares de la formación inicial de las maestras y los maestros, ¿sí? Para abrirle paso a la fantasía de un secretario de Educación bilingüe, ¿sí? Pero no era porque supiera una lengua de un grupo originario de nuestro país, sino porque se había formado en otro contexto cultural, en otro contexto escolar, y lo asumió como un dogma. Si no aprendemos inglés, nunca estaremos al nivel del resto de los países del mundo globalizado. Pero yo creo también se abre la posibilidad de fortalecer la formación de los docentes en la vertiente que se vincula, por cierto, también con la formación de los médicos, las médicos y las enfermeras. Es la formación en la práctica, mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva. Ahora ya no solo con la dinámica tradicional de la docencia frontal, sino también usando estos nuevos recursos a los que muchos de ellos no pudieron acceder en medio de la crisis que se nos vino encima, como son las nuevas tecnologías. No para reemplazar la dinámica, etcétera, etcétera, del aprendizaje colectivo en las escuelas. Por otro lado, yo soy dogmático en esto de la escuela. Yo creo en una frase del gran pedagogo, uno de los principales autores que Emilio conoce muy bien, Enrique Rebsamen, que nos decía a finales del siglo XIX
que las peores escuelas, aunque no instruyan, educan. ¿Y por qué educan? Porque es un espacio público donde las niñas, los niños y los jóvenes conviven y aprenden juntos. Además de lo que aprenden del maestro, de la maestra, y con los maestros y las maestras aprenden de sus compañeros y conviven. Y sobre todo aprenden a convivir y a respetarse. ¿Sí? Si aprenden a convivir, ya vamos de gane. Están recibiendo una educación que, por cierto, no aparece en las evaluaciones de PISA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede medir y no se puede traducir en números, pero sin embargo la herencia de la escuela la vivimos todos a lo largo de toda nuestra vida. Por otro lado, yo creo que hay que fortalecer la infraestructura de las escuelas normales, sobre todo en las áreas relacionadas con las TICs, ¿sí? Y no solo para la conectividad o no solo para apropiarse de los ordenadores, sino para aprender a usarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y estar mejor preparado, ¿no? Para estas externalidades de la globalización, ¿sí? Que nos trae de repente pandemias a una velocidad inusitada como lo que ocurrió con el COVID-19. Yo creo que los supervisores, las supervisoras, los apoyos técnicos de las escuelas pueden trabajar en la formación permanente, continua de las y los docentes en muchos campos y sobre todo apoyarlos, respaldarlos, que no se sientan solos o solas, sobre todo aquellos y aquellas que trabajan en condiciones más adversas y en condiciones mucho más limitadas. Yo creo que recuperar los espacios edilicios ha sido traumático para los maestros y las maestras aislarse, ¿sí? Y para algunos ha sido un doble aislamiento porque viven en la soledad de escuelas multigrado, unitarias, lejos de donde existe una mayor densidad pedagógica, ¿sí? Como son los espacios urbanos donde conviven con colegas, con otros maestros, tienen un contacto más cotidiano con sus supervisores y los apoyos técnicos pedagógicos, tienen oportunidades de acceder a otras formas de formación continua más allá de la estructura tradicional de las administraciones educativas. Entonces, esto fue traumático, pero yo creo que va a ser tan complicado el regreso como el inicio del aislamiento. El reto del regreso es un reto muy fuerte, porque tendrán que regresar los niños, las niñas, los jóvenes, los maestros en medio del miedo, del pavor a contagiarse. Y además regresar a escuelas que cuando salieron carecían de sanitarios, carecían de agua potable, muchos de ellos carecían de energía eléctrica. Entonces será un regreso muy difícil. Yo espero que en estos 2 meses y medio se haga un operativo como el que se hizo en medio de la emergencia para fortalecer al Sistema Nacional de Salud Pública y avanzar en el fortalecimiento de estos mínimos necesarios, siquiera para que las niñas, los niños y los jóvenes regresen a escuelas donde sea posible mantener mejores condiciones de sanidad en el espacio edilicio y en las aulas. Yo creo que la herencia más positiva se va a conocer mejor después con más detalle. Todas estas experiencias y la manera como las maestras y los maestros respondieron al llamado de la sociedad y del Estado para continuar el contacto con sus estudiantes, los vamos a ir conociendo poco a poco. Apenas hemos visto la punta del iceberg y es sorprendente cómo respondieron al llamado para continuar su trabajo educativo en condiciones muy adversas y generalmente en condiciones muy difíciles sin la infraestructura necesaria
para realizar su trabajo, tanto por el lado del docente como sobre todo por el lado de las niñas, los niños y los jóvenes que carecen de lo mínimo indispensable. Yo creo que hay que avanzar a la velocidad de la luz, por lo menos para conectar al país, porque la mayor parte del país sigue desconectada. Y si ya está conectado, vamos de gane, ¿sí? Y después, para empezar a dotar a las escuelas con mayores carencias de equipos para que las niñas, los niños se vayan familiarizando con estas nuevas tecnologías para ellos, que para nosotros ya no son tan nuevas, pero que serán muy útiles para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas y para afrontar crisis como las que se están viviendo en el país. Por eso creo que el hecho de que las niñas, los niños y los jóvenes y las madres y los padres hayan extrañado a la escuela y hayan extrañado a las maestras y los maestros, y que los niños y niñas hayan extrañado a sus compañeros, es un dato muy importante que hay que aprovechar como un impulso adicional para transformar la escuela. No creo que la crisis por sí misma, como decía Etelvina, ya haya transformado la escuela, pero yo creo que la crisis tiene que aprovecharse como argumento para acelerar la transformación de la escuela y sobre todo para disminuir las grandes desigualdades que existen dentro del propio sistema escolar, que no son sino las desigualdades que vienen de fuera. ¿Sí? Eso es lo que pienso y lo que creo que es la crisis como una oportunidad para acelerar la transformación de la escuela, de las maestras, de los maestros y también de la supervisión y el apoyo técnico pedagógico que es vital para hacer posible esa transformación. Muchísimas gracias. Muchas Un gracias. abrazo para todos. Pues el tiempo siempre nos limita y quedan muchos temas pendientes sobre la mesa. No nos queda más que agradecer a todos los participantes, al doctor Alberto Arnaut, a la doctora Etelvina, a la doctora Karina, al maestro Emilio Tenti, su participación y desde luego que a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación por la organización de este foro virtual y esperemos vernos en la próxima. Muchas gracias. Gobierno de México.